Mi nombre es Miriam Calderón, soy estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la carrera Contabilidad y Auditoría. Voy a exponer y desarrollar el tema de la especulación inmobiliaria en Estados Unidos, crisis hipotecaria, subprime y quiebra de los bancos en Estados Unidos en el 2008. Gracias. El tema es extenso y espero que les guste. Inicio. La quiebra de un banco, Lehman Brothers, marcó el inicio de la hecatombe más enérgica de todas. La crisis subprime tiene origen en Estados Unidos y se relaciona con los problemas de pago de créditos hipotecarios entregados a personas de alto riesgo. Los efectos de la peor crisis de la historia se dieron el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers, considerado uno de los más grandes y luego de ser fuertemente golpeado por las pérdidas, se declaró en bancarrota. Estados Unidos colapsó y luego le siguieron el resto de economías desarrolladas. Todo comenzó en el 2002, cuando el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. La crisis financiera originada en Estados Unidos es fruto de alto nivel de créditos incobrables. Hoy se ha extendido hacia otros continentes. No solo ha golpeado la cotización de los papeles, títulos de valor de distintas empresas en los centros bursátiles, sino también la valoración de otros activos como las materias primas. Los países que se puede ver y se han visto afectados son en México en diciembre del 94, como podemos ver en la gráfica, Estados Unidos en septiembre del 2008, Brasil en el 98, Argentina en el 95, Rusia en el 98, Asia en el 97 y Turquía en enero del 94. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal redujo rápidamente las tasas de interés del 6% al 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8,000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de crédito hipotecario. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar: la clase desfavorecida, sin ingresos, sin activos ni empleo. Este tipo de hipotecas fue bautizada como hipotecas subprime, que en realidad eran solo activos dañinos, con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular ampliamente con los precios de los inmuebles y sobre todo los costos de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que incidió considerablemente en los precios. Esto también tuvo un efecto posterior. El valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, incluyendo la subprime. Conforme aumentaban los precios, aumentaban el número de hipotecas, convirtiéndose en armas de destrucción financieras masivas. Las causas. Los atentados terroristas generalmente generaron un clima de inestabilidad internacional que obligó a los principales bancos centrales a bajar las tasas de interés a niveles inusualmente bajas. El sector que más creció con esta medida fue el inmobiliario. Los bancos otorgaban dinero con mucha facilidad para comprar casas y lógicamente con este nivel de demanda el precio de las viviendas empezaron a subir y los llevó a mucha especulación. Hipotecas subprime fueron un negocio redondo para los financieros, pues luego de intereses bajos en los primeros años, esto subía y eran muy altas. La Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés para controlar la inflación desde el 2004 hasta el 2006. Las tasas de interés pasó del 1% al 5.25%. La crisis inmobiliaria ya se había trasladado a la bolsa. El índice bursátil de la construcción estadounidense cayó un 40%.
Los problemas se agravaron con una bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG. Sin embargo, esta iniciativa sería en vano. La economía norteamericana sufrió un momento coyote. Cuando el coyote persigue al correcaminos en los dibujos animados, a veces resulta dándose cuenta de que está corriendo sobre el aire. Cuando esto sucede, se precipita hacia el suelo. Eso fue exactamente lo que pasó en Estados Unidos. Consecuencias. Tras varios meses de la debilidad y pérdida de empleo, el fenómeno colapsó entre el 2007 y 2008, causando la quiebra de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo de ahorro en la población. Los índices de confianza del consumidor se situaron en sus más bajos niveles históricos. La burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, pues les era mucho más barato hacerlo esto antes que seguir pagando un préstamo de $300,000 por una casa que ahora valía $50,000, ocasionando grandes pérdidas a los bancos. Uno de los países más afectados fue nuestro país, Ecuador. La caída de las exportaciones es uno de los principales rubros en la crisis del primer mundo, que afectó directamente a los bolsillos de los importadores, afectando a las exportaciones ecuatorianas principalmente de banano, camarón, flores y cacao. El desplome de los precios del petróleo de altas cimas de 147,27, precio histórico que alcanzó en julio del 2008, hacia bajas que conducieron en fuerte descenso de ingresos petroleros durante el mes de agosto. Europa, Reino Unido. Su PIB cayó en el 1.5 en los últimos 3 meses del 2008, después de una caída del 0.6% en el trimestre anterior. Singapur fue el primer país de Asia que cayó en una recesión desde que la crisis comenzó. Su economía depende de las exportaciones. Se redujo en el 6.8% en el tercer trimestre, después de una contracción del 6% en el segundo trimestre. Hong Kong. Las exportaciones fueron fuertemente afectadas por el debilitamiento de la demanda mundial. Dinamarca. Dinamarca fue la primera economía europea en confirmar que se encontraba en una recesión desde que la crisis global del crédito comenzó. Japón. La segunda mayor economía entró en recesión, su primera en 7 años. Francia. El PIB francés cayó en el 1.2% en el primer trimestre del 2009, lo que marcó la entrada oficial del país en recesión económica. Los atentados terroristas pusieron un clima de inestabilidad internacional que obligó a los principales bancos centrales a bajar las tasas de interés a niveles inusualmente bajos.